Bueno chicos, quiero darles la bienvenida a este salón de clase que he montado aquí con esta nueva metodología que vamos a ensayar desde mi casa. Aquí tienen un poco mi biblioteca, por supuesto está llena de psicología. Este, bueno, como ven aquí, lo que he planteado, voy a tener las láminas de PowerPoint. Yo les voy a hablar desde esta esquina y voy a tener aquí unas notas, un sticker de notas para cualquier anotación estilo el pizarrón que considere que podamos ir haciendo. Lo interesante de estas clases grabadas es que ustedes pueden retrocederlas y volver a escuchar cualquiera de las definiciones que doy, de las explicaciones que doy, para poder hacer un seguimiento y estudiar y profundizar luego con algunas de las lecturas que tengan. Entonces voy a probar con la clase que tenía pendiente de razonamiento probabilístico. Específicamente aquí tenemos la parte de los heurísticos que no pudimos revisar con el grupo de las 10 de la mañana de forma adecuada, pero igual se los mandaré a ambos grupos para que tengan la misma. Ok, el razonamiento probabilístico lo estamos viendo como un tipo de razonamiento inductivo. Si recuerdan los que habíamos hablado de las diferencias de razonamiento inductivo, uno de los principios es que parte de concebir que hay una regularidad en la naturaleza, que hay una regularidad en los fenómenos y por tanto podemos, viendo una cantidad suficiente de casos, predecir cómo eso se va a ocurrir en casos posteriores. Es decir, que el razonamiento probabilístico incluye un juicio, incluye una estimación que estamos haciendo de la posibilidad de que, partiendo de una serie de fenómenos en los que vemos una regularidad, eso se vuelva a repetir con un grado de confianza o de certeza. Entonces, bueno, estamos hablando de probabilidades, las probabilidades que ustedes ya conocen y que han visto en años anteriores. En ese sentido, ¿verdad? Podemos comenzar con uno de los ejemplos típicos que los autores han utilizado, Tversky y Kahneman, en las investigaciones que ellos hicieron en un principio sobre razonamiento probabilístico. Ellos utilizaron que es un ejemplo clásico, que es el ejemplo de Linda. Ok. Linda tiene 31 años, es soltera, extrovertida y brillante. En sus tiempos de estudiante estuvo comprometida con asuntos de discriminación y justicia social y participó en numerosas manifestaciones. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre Linda es más probable? Es decir, Linda será con mayor probabilidad una cajera de un banco o Linda será con mayor probabilidad una cajera en un banco y además activista del movimiento feminista. En este caso, ustedes verán que responden, pero la mayoría de las personas tiende a decir que Linda es una cajera de banco y además una activista del movimiento feminista. Pues algunas características de la descripción de Linda parece que son mucho más acordes a una activista del movimiento feminista, o sea, sería un ejemplo representativo de ese grupo de personas, más que de una cajera de banco que no tienen necesariamente por qué tener esas cualidades como el haber participado en manifestaciones de justicia social. Sin embargo, ya lo vamos a revisar, si revisamos los axiomas de probabilidades, es más probable que ella sea una cajera de banco. ¿Por qué? Porque la probabilidad combinada de ser cajera de banco y ser activista del movimiento feminista, independientemente de las características de Linda, son menores. Es decir, la posibilidad de que ella tenga ambas características juntas es una probabilidad condicionada, teniendo una también es la otra, hace que eso se reduzca significativamente la posibilidad de que ella sea ambas cosas. Entonces, viéndolo sin prestar atención entonces al contenido, sino solamente desde el punto de vista de los axiomas de la probabilidad, es más probable que Linda sea una cajera de banco. Ahí ya tenemos un sesgo, ahí ya tenemos una manera de hacer un juicio con una tendencia que está basada más en elementos de contenido que pueden ser considerados como irrelevantes en tanto a la probabilidad y no tanto por los axiomas particulares de la probabilidad como tal. El otro ejemplo típico es si Linda sería un militar o si Linda sería presidenta de una asociación feminista. Entonces decimos, bueno, en este es clarito que Linda es presidenta de una asociación feminista desde el punto de vista de las características de Linda.
Sin embargo, si consideramos que la probabilidad simple tiene que ver con las veces que se presenta un caso dentro de una población, ¿qué hay más? ¿Militares o presidentes de asociaciones feministas? Obviamente hay más militares. Por lo tanto, es más probable que Linda sea militar si no prestamos atención y si no nos sesga nuestro juicio a aquellas características que estamos viendo en la descripción de Linda. Okay. Entonces, partimos de que la probabilidad tiene sus axiomas que funcionan en abstracto, simplemente por un tema de cómo se dan los fenómenos. Como ven, tengo mi WhatsApp abierto aquí y me anda mandando señales de que tengo que estar conectada y resolviendo cosas. Pero bueno, voy a intentar concentrarme en la clase. Tenemos que las probabilidades como tal son sucesos aleatorios en los cuales que se refieren al cociente entre el número de resultados favorables de ese suceso y el número total de resultados posibles. En el caso de Linda lo vemos en que entre todas las mujeres el número de casos positivos, favorables, sería cuántos militares hay o cuántas cajeras de banco hay sobre el número total de mujeres. Y la otra probabilidad sería cuántas presidentas de asociación feminista o cuántas cajeras de banco que además son activistas feministas hay con respecto a la población total. Y como eso es un cociente, es decir, ¿verdad? Si tenemos aquí que en una población, ahí sí yo estoy perdida, pero vamos a suponer que tenemos en un grupo en Venezuela, que somos 30 millones de habitantes, ¿verdad? Tenemos 200.000 militares sobre 30 millones de habitantes, ¿verdad? ¿Cuántos activistas podremos tener? 150, y eso es hablando mucho, ¿verdad? De 30 millones, obviamente, si hacen el cálculo, que yo no lo voy a hacer, tenemos que la probabilidad es mucho más alta para el número de militares. Igual, si consideramos que los cajeros de banco, que podrán hacer, ¿cuántos cajeros de banco? 100.000 cajeros de banco, ¿verdad? Entre 30 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, a cajeras de banco y activistas feministas, que debe haber 5, 3, 30, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Obviamente ustedes podrán hacer el cálculo, no sé si puse todos los ceros, ¿sí? Ustedes podrán hacer el cálculo y determinar que efectivamente va a ser muchísimo más probable que ella sea militar, ¿ok? O muchísimo más probable que sea solo cajera de banco. En ese caso vemos entonces que efectivamente la probabilidad no se está utilizando como la manera a la hora de decidir que es Linda, sino que estamos considerando otros elementos y eso es lo que a los psicólogos realmente nos interesa. Bueno, un poco redondeando el tema, también tenemos, ¿verdad?, que la probabilidad de un suceso es la frecuencia relativa, lo mismo que aquí, del mismo, después de haberlo repetido un número razonablemente grande de veces. Eso se corresponde también a lo que vamos a ver que también son sesgos que ocurren en la hora de hacer juicio probabilístico, donde si nosotros tenemos solo 5 casos, ¿verdad?, de nacimientos en un hospital, ¿verdad?, comparados con el número de niños que nacen en toda Venezuela en un mismo día, que serán, qué sé yo, 20.000 niños, la verdad que estoy sacando los números en toda Venezuela, tenemos que efectivamente la probabilidad de que sean niños y niñas, en este caso donde hay muchos, se va a acercar a el 50-50. 50 niñas, 50 niños. Mientras que en este caso, realmente, como son 5, el azar actúa sobre esos casos independientes, no tenemos la ley de grandes números, no nos acercamos a la población, hay mucho azar, pudiéramos tener femenino 100%, o sea, todas niñas, podríamos tener, ¿verdad?, masculino 100%,
podríamos tener cualquier tipo de combinaciones, donde tenemos femenino, 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 masculino, femenino, donde tendríamos, disculpen los hombres que lo puse con minúsculas, pero son errores de masculino, masculino, femenino, masculino, femenino. Todas las combinaciones que ustedes crean que puede ocurrir son igualmente probables en el sentido de que no tenemos suficientes casos para ir reduciendo el tema del azar de los pocos casos. Entonces, para llegar a esa probabilidad de 50 niños y 50 niñas, tenemos que tener una muestra suficientemente grande para que se presente la probabilidad real del caso. Ok. Y finalmente, bueno, la probabilidad, como vemos, un suceso que es igual o mayor que cero, no existen probabilidades negativas y un evento seguro es igual a 1. Y finalmente, que si la probabilidad de un suceso que es diferente a cero, pero en conjunción de dos sucesos, esa probabilidad será el producto de la probabilidad de uno con la probabilidad del otro. Es decir, que se va a reducir la probabilidad de dos sucesos que aparezcan en conjunto cuando comparado con la probabilidad de los sucesos que aparecen de forma simple, que ya lo explicamos en el ejemplo anterior. Ok, ahora entonces pasamos a considerar cómo los autores, específicamente Kahneman y Tversky, buscan explicar realmente cómo los seres humanos hacemos juicios de probabilidad bajo incertidumbre. Partiendo entonces no de que utilizamos la probabilidad como la forma de llegar a esa solución, sino que nos planteamos reglas empíricas que simplifiquen los procesos para acercarnos a ese juicio. Muchas veces funcionan bien, pero otras veces tenemos sesgos particulares que son los que vamos a estudiar porque no consideramos alguna información o suficiente información, es decir, hay una restricción o lo que se llama la racionalidad limitada que hemos visto en Stenberg, porque no tenemos suficiente memoria de trabajo o ganas de economía cognitiva para procesar toda la información pertinente a la hora de establecer un juicio de probabilidad adecuado basado en los axiomas de probabilidad, pues tendríamos que hacer muchos cálculos matemáticos. Y otro es que a veces nos dejamos llevar tanto por esa información que llamó tanto la atención de Linda, de que era activista, o sea, era una información como tan llamativa y relevante, que eso pasa a ser más importante que el hecho de que la posibilidad de que sea activista es mucho menor a que sea cajera de banco o militar. Entonces, los heurísticos, cuando la información que nos da es más ajustada a la posibilidad de predecir adecuadamente un fenómeno, por supuesto no nos van a llevar a predicciones tan falsas o tan desajustadas o tan poco probables como hablábamos que era en el razonamiento inductivo, sino que nos llevarán a decisiones o conclusiones bastante fuertes o probables. Sin embargo, a veces cometemos errores y son esos sesgos lo que los autores buscan entender para dar luz acerca de este tipo de fenómenos en la psicología. Entonces, bueno, a ellos les llaman, fue la investigación que ellos hicieron en el 72, porque ya les he dicho que ganaron el premio Nobel, en la que ellos llamaban juicio bajo incertidumbre y plantean esencialmente de que las personas cuando no tenemos suficiente información o tenemos que tomar decisiones muy rápido, lo hacemos con heurísticos. No utilizamos los algoritmos de la probabilidad, sino que, bueno, tomamos estas reglas empíricas que ustedes ya conocen. Los heurísticos que vamos a utilizar para la toma de los juicios de probabilidad bajo incertidumbre son básicamente el heurístico de representatividad, el heurístico, voy a poner la lámina completa porque el heurístico de disponibilidad o de accesibilidad y el heurístico de simulación, perdón, y el de anclaje y ajuste. ¿Sí? A veces hay autores que consideran que el heurístico de disponibilidad y el heurístico de simulación son el mismo. De alguna forma lo agrupan aquí en un solo heurístico. Pero vamos a utilizar esta, que fue la que utilizaron originalmente Tversky y Kahneman, como 4 heurísticos esenciales que explican el juicio de probabilidad bajo incertidumbre. Ok. El primero es la representatividad, y ese es el caso típico de Linda. Es decir,
existe en la descripción del fenómeno elementos que hacen que se asemeje ese caso a un concepto particular. Recuérdense de tipicidad que vimos en categorización. Pareciera que las características de Linda la asemejan de tal forma a ser activista que la estimación que hacemos de que ella pertenece a un grupo de activistas es mucho mayor que cualquier otra estimación que pudiéramos hacer basados en la probabilidad. En ese caso, entonces, podemos cometer 4 tipos de sesgos. Recuérdense que sesgo tiene que ver con la desviación que hacemos con respecto a la norma. En este caso, la norma son los axiomas de probabilidad. ¿Sí? Aquellas decisiones que tomamos, en este caso, la conclusión que llegamos del juicio de probabilidad, que se distancia significativamente y de manera sistemática, es decir, lo hacemos cada vez de la misma manera o tendemos a probabilísticamente hacerlo de la misma manera y no cumplimos con los axiomas de probabilidad en este caso. ¿Ok? Entonces, el primer sesgo que vamos a revisar es el sesgo de insensibilidad al tamaño de la muestra. Y aquí entonces entra la ley de los grandes números. Es decir, para que nosotros podamos establecer que una probabilidad se asemeja a su probabilidad real, necesitamos suficientes números como en el caso de los nacimientos. Entonces, uno de los ejemplos típicos es el del hospital que yo les acabo de decir. Las personas se les pregunta si en un hospital pequeño nacen una serie de niños y en un hospital muy grande nacen también una serie de niños, en cuál de los dos es más probable que se dé una probabilidad mayor de niños que de niñas, por ejemplo, o de niñas que de niños. Y la gente por alguna razón tiende a decir el hospital más grande, porque como es más grande se darán más fenómenos distintos y raros. Entonces, si ocurre esto excepcionalmente, pareciera que es en el hospital más grande, porque hay más posibilidades de que se presenten estos casos. Pues resulta que donde se puede presentar, como ya lo demostramos al principio, más es en el hospital pequeño, porque el azar actúa sobre estos pocos casos que estamos señalando. Mientras que a medida que tenemos mayor cantidad de casos, nos acercamos más a la probabilidad real y es menor la posibilidad de que se dé un fenómeno excepcional. Muy parecido a este caso está la falacia del jugador, que es el segundo que les señalo aquí. La falacia del jugador, lo que se le dice a las personas es, bueno, cuál tiene mayor probabilidad, que se den todas las caras o que den todas, todas cara o sello, que todos sean cara o que sean cara, sello, cara. Y bueno, las personas tenderán a decir que es más probable que se dé este fenómeno cara, sello, cara, porque se parece más a la probabilidad 50 y 50% cara, sello. Pero de nuevo vamos al hecho de que justamente como no estamos siendo sensibles a que necesitamos muchos casos para que se dé la probabilidad real, es posible que todo este cara se dé. ¿Por qué se llama la falacia del jugador? Bueno, porque justamente es lo que afecta a los jugadores de azar. Cuando van a una ruleta, imagínense ustedes jugando una ruleta y sale, y bueno, a los dados, por ejemplo, y sale tal número, y bueno, ahora sí va a salir mi número. No tiene por qué salir. Las probabilidades pueden hacer en casos con tan pocos casos que el número tarde mucho tiempo en salir porque no se ajusta necesariamente esos pocos casos a la probabilidad real. Entonces la falacia del jugador es que espera que si esta vez cayó cara, yo tengo 50% de probabilidad que la próxima vez caiga sello, pero entonces ya los 50 de la cara ya los anulé. O sea, ya saqué la cara, ahora viene el sello, ¿no? Cuando son probabilidades independientes y no importa si saque cara, se vuelve a dar la posibilidad de que sea cara o sello con la misma probabilidad. Y en pocos números se pueden dar casos de muchas caras antes de que aparezca un sello. Esto lo saben, por supuesto, los dueños de los casinos y se ganan mucho dinero con eso, porque dejan a la gente pegada ahí. Otro de los sesgos que se presentan es el sesgo de insensibilidad a las probabilidades a priori. Es decir, que aún yo conociendo cómo se presenta ese fenómeno con una mayor o menor probabilidad, tiendo a estimar en función de las características del fenómeno por representatividad y no por su probabilidad a priori. Este es el caso de Linda, ya lo vimos, no lo voy a repetir. Es decir, que por el hecho de que yo conozco las características de Linda, tiendo a pensar que va a ser más feminista, a pesar de que yo sé
que las posibilidades de que seas militar, porque el mayor número de personas que hay son militares, es mayor. Pero me dejo llevar por las características de Linda y anulo, soy insensible a las probabilidades de ese fenómeno que yo conozco a priori. Ahí hay otro caso muy que se utiliza mucho, que es el caso justamente de que en una reunión de abogados yo conozco una persona y esa persona me puede decir que le gusta construir puentes, o sea, que hacer como cosas de Lego y construir puentes con Lego y que le gustan mucho las matemáticas y eventualmente si me preguntan que qué probabilidad hay de que sea ingeniero o sea abogado, yo voy a decir que es ingeniero. Cuando sea una reunión de abogados, lo más probable es que sea un abogado porque va a haber mayor número de abogados en esa reunión que de ingenieros. Bueno, esos son algunos de los casos que se utilizan para probar este sesgo. Luego tenemos un sesgo muy interesante que es el sesgo a posteriori o retrospectivo. Entonces, este es un sesgo que actúa hacia atrás. Es decir, una vez que la persona vivió las consecuencias de un fenómeno, estima que las probabilidades de que ocurrieran eran ciertamente altas desde un principio, cuando en un principio hubiese hecho una estimación totalmente distinta. Es muy típico de la astrología, que era el ejemplo que yo usaba en clase. Es decir, si yo leo mi horóscopo esta mañana y me dicen que yo voy a conseguir y me voy a encontrar a una persona muy interesante, ¿verdad? Y yo en ese momento digo cuáles son las posibilidades de que yo consiga a una persona muy interesante, pocas, porque posiblemente no vaya a lugares interesantes. Yo no, yo voy a la universidad y tengo muchas personas interesantes que conocer, ¿verdad? Pero a lo mejor si yo soy una persona que trabaja en una misma oficina todos los días, voy en metro, no conozco a nadie en el metro, digo, no conocí a nadie interesante. Pero el día que conozco a alguien interesante, digo, las probabilidades de conocer a alguien interesante eran muy altas ese día, porque yo lo había leído en mi horóscopo. O sea, ya yo sabía que esas probabilidades eran altas, pero lo sé una vez que conozco el resultado. Entonces, es un fenómeno de cómo se termina acomodando, que lo vamos a ver también al final con el sesgo de sobreconfianza, de cómo se termina acomodando la percepción a posteriori del juicio que hicimos y puede hacer un sesgo, lo que se llama el sesgo a posteriori. Luego tengo el sesgo de insensibilidad de la capacidad predictiva del dato. En ese caso, bueno, tenemos también el fenómeno que les dije de la conjunción, donde Linda es más probable que sea o cajera de un banco o feminista, pero que la posibilidad de que sean las dos es mucho menor porque hay conjunción. Entonces, si conociéramos la probabilidad predictiva de un dato, es decir, un dato con dos datos conjuntos, o sea, dos elementos conjuntos, tienen menor probabilidad que un dato aislado. Y eso hace entonces que se dé la falacia de la conjunción. Y el otro que no hemos revisado es la regresión a la media. La regresión a la media es que las pocas personas conocen y las que lo conocen a veces no le hacen caso, como los que nosotros que deberíamos saber, que si una persona tiene un rendimiento excepcional en un momento dado, las posibilidades de que lo vuelva a tener, sobre todo si no es habitual en esa persona, es excepcional, son menores. Entonces, si una persona sale muy bien en un examen cuando antes no había salido nada bien en esos exámenes, él dirá, bueno, la próxima vez voy a salir buenísimo porque en este salí buenísimo. No necesariamente. Las posibilidades son menores porque hay el fenómeno de regresión a la media que ustedes conocen de estadística. Entonces, de alguna forma hay un efecto de que ese resultado extraordinario se ve más bien como un resultado típico, representativo, cuando no lo es. Entonces, tiende a la media. Ese es el heurístico de representatividad, o sea, las distintas maneras en que se da son los distintos sesgos, es cómo negamos o cómo no tomamos en cuenta los elementos de probabilidad, porque partimos de que pareciera muy características los elementos que estamos viendo en el fenómeno de algún tipo de categoría con el que lo estamos asociando, ¿no? Y eso priva sobre el juicio. Luego tenemos el heurístico de disponibilidad y tiene que ver con memoria o accesibilidad, es decir, cuánto yo recuerdo algo, cuánto está disponible en mi memoria o en mi recuerdo algún fenómeno. Mientras más disponible, mientras más fácil es recordar, mientras más accesible sea en el sentido de que se acuerdan de memoria, está en el nivel básico,
eso voy a estimar que tiene más probabilidad de suceder que aquello que sucede de manera más excepcional o que yo no recuerdo tanto. Y aquí entonces actúa un fenómeno, un sesgo que es maravilloso porque está siempre ahí. Yo creo que es uno de los más difíciles que tenemos de bypassear, que no nos afecte, que es el sesgo egocéntrico. Es decir, tendemos a estimar que las cosas que más van a ocurrir son aquellas que nos han sucedido a nosotros o que de alguna forma nos han impactado y que nosotros conocemos. Mientras que las cosas que le suceden a otros o que están ahí, pero a mí no me han pasado, tendemos a estimar que suceden menos. Entonces, bueno, aquí tenemos los famosos cuentos de cuánto te van a robar si no te han robado y cuánto te pueden robar si ya te robaron. Obviamente aumenta la estimación de la probabilidad a la persona que la robaron, hasta el punto que puede ser exagerado. O sea, nos pueden robar muchísimo porque a mí me pasó. Este, este sesgo de verdad que lo tenemos casi que a diario funcionando. Justo una alarma, voy grabando. Pero no voy a parar porque si no, no termino. El otro sesgo que tenemos, ahora la guacharaca. El heurístico de disponibilidad también eh, genera un sesgo denominada correlación ilusoria, que tiene que ver con que si dos fenómenos suelen aparecer juntos en la memoria, si se recuerdan como asociados, eh, no necesariamente porque haya una correlación real, sino porque existe una tendencia a recordarlos conjuntamente, las personas tienden a estimar que su aparición conjunta será mayor que la no aparición de ellos, o por separado. Entonces, esa correlación ilusoria muchas veces establecer incluso relaciones de causalidad donde no existe porque solamente hemos tenido la experiencia de fenómenos que recordamos con una tendencia a aparecer juntos en nuestra memoria. Ese es otro de los heurísticos, de los sesgos que se ocasiona por el heurístico de disponibilidad. Luego tenemos el heurístico de simulación. El heurístico de simulación plantea que aquellos fenómenos que podemos imaginar o recrear en nuestra mente con mayor facilidad tendrán a tener una estimación de probabilidad mayor. En este sentido, se parece, y por eso yo digo que pueden incluso unirse a veces con el heurístico de disponibilidad, porque aquellas cosas que recordamos mejor, bien sea porque son concretas, porque tienen una imagen asociada a este fenómeno, una imagen clara, una imagen vívida, y sobre todo porque tienen emociones que vienen, se activan o se aparecen, se generan a raíz de esta imagen, suelen estimarse con mayor probabilidad por el hecho de que podemos imaginarlos más fácilmente. Pero también porque sabemos que aquellos fenómenos que son más concretos, que tienen emociones asociadas, sobre todo si las emociones son intensas, vamos a tender a recordarlos con mayor facilidad. Entonces, bueno, ahí pudiera haber una relación entre el heurístico de simulación y el heurístico de disponibilidad. Sin embargo, los autores muchas veces lo dejan separados, sobre todo Verzi y Kahneman en su versión original, los dejaron por separado porque uno tiene que ver más con memoria y el otro tiene que ver más con la posibilidad de recrear o de imaginar en la mente. Este heurístico es el que se utiliza para explicar el fenómeno de la aviación, del accidente de avión. Es decir, las personas tienden a estimar, tener más miedo porque creen que montándose en el avión va a caerse, porque la imagen del avión cayéndose o de lo que puede ser un accidente aéreo es mucho más vívida, es más intensa emocionalmente a la hora de recrearlo, tiene emociones negativas muy fuertes asociadas a él y por tanto las personas tienen muchísimo más temor en montarse en un avión porque estiman la probabilidad de un accidente aéreo mucho más que cuando se montan en un carro, que es una vivencia cotidiana y que no necesariamente un accidente de tránsito se vive como mortal, como catastrófico. Si bien en las estadísticas conocemos que los accidentes de tránsito generan mayor cantidad de muertes y lesionados que los accidentes aéreos. El último heurístico es el de anclaje y ajuste. Este es un heurístico que vamos a ver cómo los autores lo
lo plantearon en un principio y luego a qué otro tipo de situaciones se ajusta. Si ustedes ven aquí, ellos le preguntaban a los sujetos que hicieran un cálculo mental muy rápido, no les daba tiempo de sacar muchas cuentas, de cuánto era el resultado de multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7 o por 8. La estimación promedio al que alcanzaron los sujetos fue de 512. Mientras si se les preguntaba las mismas cantidades, pero al revés, empezando por el número más alto de una cantidad de mayor magnitud, 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, las personas tendían a estimar en promedio, una cantidad mucho más alta que 512. De forma interesante, obviamente se simplifica, se había simplificado el cálculo y como ven aquí, el resultado real es 4.320, o sea que ninguno de los dos, todos los dos estuvieron muy por debajo del resultado al que debieron haber llegado. Sin embargo, lo que llama aquí la atención es la diferencia significativa que existe entre el promedio que se alcanzó cuando se empezaba por el número más bajo al promedio que se alcanzó con el número más alto. Es decir, anclaje y ajuste significa que la primera impresión, el primer dato, y en este caso específicamente la primera cifra, tiende a impactar los cálculos posteriores y las personas van ajustando esos cálculos a la primera cifra. Hay investigaciones muy interesantes como por ejemplo la que yo explicaba en clase, de que un profesor llevaba unas botellas de vino, cuando se podía llevar botellas de vino de distintas calidades, y le pedía a los estudiantes que estimaran cuál era el posible valor de las distintas botellas de vino. Sin embargo, antes de que los estudiantes estimaran el valor del precio de las botellas, les pedía que anotaran el último número de su seguro social, que sería para nosotros la cédula, pues, el número con el que terminaba el seguro social. Lo interesante es que aquellas personas que el número de seguro social era mucho más bajo, las estimaciones del cálculo del valor de las botellas era muchísimo, significativamente menor que las personas que tenían el número del seguro social más alto. Aquí les tengo otro ejemplo de González Labra que decía, ¿verdad?, de anclaje y ajuste, para que ustedes vean cómo actúa el heurístico. Es un heurístico casi que misterioso que impacta de forma no explícita los cálculos que hacemos, donde se les decía a las personas, se les pedía que calcularan el porcentaje de población afrodescendiente, afroamericana de los Estados Unidos. Entonces, sin embargo, previamente se les se les mostraba un número al azar. O sea, se les daba un número que se sacaba al azar, se les mostraba el número y luego simplemente se les preguntaba que dijeran la porcentaje de población afroamericana. Aquí dice, ¿ven? Los sujetos que habían recibido previamente 10 como número que salió al azar, consideraban que la proporción de la población negra era de un 25%, mientras que los sujetos que habían obtenido un 65 respondían que dicha proporción era de un 45%. Es decir, que es como lo que hemos estudiado en memoria o en general 2, que hay una especie de, se enmarca la respuesta en función de la información anterior. Muchas veces, bueno, yo les ponía el ejemplo, si van a una primera entrevista, esa primera impresión es la que luego va a ser el anclaje y de ahí se van haciendo los ajustes. Es como un efecto de priming. De aquello que vemos primero nos sirve de punto de referencia, recuerden la teoría de la perspectiva en toma de decisiones, punto de referencia para los cálculos que vamos a ir haciendo después. Y esto puede ser significativamente distinto en la medida que estimamos la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno. Bueno, estos serían como los 4 grandes heurísticos que vamos a considerar y los distintos sesgos que ellos pueden explicar en los cálculos o juicios de probabilidad. Finalmente, les voy a traer lo que se denomina los juicios de probabilidad de segundo orden. Es decir, esta no se trata de estimar la probabilidad, la probabilidad de un fenómeno, sino que una vez estimado, dada una respuesta a una pregunta,
X, se les pedía a las personas que establecieran una estimación de cuán seguros se sentían acerca de la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno o, en algunos casos, de lo correcta o no que pudiera estar la respuesta que ellos estaban dando a esa pregunta. Lo primero que consiguieron los autores es que en general las personas tienden a estar mal calibradas. Es decir, una buena calibración sería que si yo digo que tengo 100% de certeza de que mi respuesta es correcta o mi aproximación o mi probabilidad es correcta, que efectivamente sea correcta. Lo interesante es que las diferencias que conseguían, es decir, cuando las personas tenían una menor certeza, se esperaría que hubiese más error, menos respuesta correcta, mientras más certeza, más respuesta correcta. Lo que consiguieron es que la tendencia sistemática era a estar sobrecalibrados, a tener una sobreconfianza de la calibración. Sobrecalibrado sería que estarían perfectos, no. A tener un exceso de confianza en cuanto a la calibración. Es decir, las personas tendían a decir que estaban 100% correctos y cuando el total de su respuesta correcta era solo el 80%. Lo interesante es que en general la tendencia era a sobreconfianza, no a estar en lo correcto o subconfianza, es decir, a decir que yo tengo dudas acerca de mi respuesta cuando realmente la respuesta es correcta. Ese efecto, sin embargo, estaba mediado por la dificultad de la tarea. Es decir, en la medida que la tarea es más difícil, las personas están más en incertidumbre, tienden a tener mayor sobreconfianza, lo cual es muy interesante. Es decir, mientras yo menos conozco del tema, más creo que tengo la respuesta correcta. Más estimo que estoy dando la probabilidad adecuada. Entonces, en cambio, cuando la tarea, más bien cuando la dificultad disminuye, las personas tienden a tener un sesgo más bien de subconfianza, ¿no? Es decir, bueno, no estoy tan seguro de lo que estoy diciendo. ¿Qué explicaciones tenemos al sesgo de sobreconfianza? De nuevo, un sesgo de confirmación, es decir, a buscar en esa estimación que yo estoy haciendo, después que di la respuesta, cualquier información adicional que convalide esa respuesta y no contraejemplos. O sea, otro tipo de respuestas que pueden ser las correctas. Entonces, hay una autoafirmación del yo, que ya lo hemos visto en varias ocasiones, termina funcionando, una tendencia a sentir que estamos más en lo correcto de lo que realmente lo estamos. Y finalmente, bueno, la ilusión de control, que se da sobre todo porque cuando hacemos ese tipo de estimaciones no buscamos retroalimentación. Entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, bueno, ¿qué posibilidad hay de que el gobierno, que Nicolás renuncie con las marchas? Yo digo, si seguimos así, seguro que no pasa de un mes, ¿no? Bueno, posiblemente ya cuando pase el mes no nos acordaremos de que eso lo dijimos y por tanto no hay una retroalimentación inmediata de que nos equivocamos en nuestra predicción. Por tanto, tenderemos a pensar, además por sesgo de retrospectivo, que ustedes ya lo vieron, ¿verdad? De pensar que nuestra estimación era mucho más certera de lo que realmente era. Entonces, bueno, esta es un poco la clase que faltó. Retomé los temas más importantes para los estudiantes que no la vieron y para los que la vieron que pudieran repasar. Espero sus comentarios con este nuevo programa. Como vieron, cambió la iluminación porque entre uno y otro tuve que esperar y anocheció. Espero que ese cambio no les perturbe demasiado. Pero bueno, es un primer intento y creo que puede ser una alternativa interesante en estos tiempos de mucha incertidumbre.